Muy bien llegados todos y todas hoy de nuevo a seguirnos escuchando. Presentamos gratitud por todos los llamados de nuestros cuerpos, por la forma en que se manifiestan todas estas emociones que han estado guardadas, reprimidas y olvidadas. Agradecemos al cuerpo físico como transporte de todas ellas, como guardián de nuestra alma, aquí donde vivimos, aquí donde moramos y aquí también donde tenemos la oportunidad de dejarnos ver de nuevo, sentirnos contenidos, sentirnos abrazados. Agradecemos entonces a nuestro cuerpo físico que se comporta como un vehículo para transportarnos, para protegernos, para sostenernos la vida. Gracias por traerte, gracias por permanecer. Y venimos trabajando la frase nuclear. Y esta frase nuclear tiene 10 atributos que son básicos. Uno es que suele estar asociada a un hecho traumático de tu historia, mía o de la historia de la familia o de nuestra infancia. Suele ser una frase en primera o en tercera persona. Yo o ellos. Aunque la frase nuclear tiene muy pocas palabras, es dramática. Contiene el lenguaje de fuerte carga emocional del mayor de tus miedos. Te produce una reacción física cuando se expresa en voz alta. Puede servir para recuperar el lenguaje perdido de un trauma y para localizar el origen de este lenguaje dentro de tu historia familiar. Puede servir para recuperar recuerdos de traumas que no se pudieron integrar. Puede proporcionarte un contexto para que entiendas las emociones, las sensaciones y los síntomas que has estado viviendo. Apunta a la causa, no a los síntomas. Y tiene el poder de liberarte del pasado cuando la pronuncias. 10 atributos básicos de la frase nuclear. Muy bien. Eso, bellísimo. Y ahora nos vamos a disponer a comprender el trauma nuclear. Vamos a reunir todas las piezas del mapa de nuestro lenguaje nuclear. Eso. Hasta aquí hemos aprendido a extraer la queja. Ahora vamos a ver cuáles son las piedras preciosas de nuestro lenguaje nuclear para construir nuestro mapa nuclear. También analizamos ya nuestros descriptores nucleares, los adjetivos que utilizamos para nombrar a nuestros padres, teniendo en cuenta que estos adjetivos suelen decirnos más acerca de nosotros mismos que sobre nuestros padres. También aprendimos que la frase que expresa el mayor de nuestros miedos es nuestra frase nuclear, y esta puede conducirnos hasta un trauma anterior dentro de nuestro sistema familiar. Lo último que nos falta es aprender a tender un puente para llegar al trauma nuclear, hasta el trauma no resuelto de nuestra infancia o de nuestra historia familiar. Las 4 herramientas del mapa del lenguaje nuclear son, en su orden, la queja nuclear, los descriptores nucleares, la frase nuclear y el trauma nuclear. Los primeros ya los hemos trabajado. Hay 2 maneras de desenterrar el trauma nuclear. La primera es por medio de un genograma, un diagrama de un árbol genealógico, que es la configuración que trabajamos en terapia expansiva. La segunda es por medio de una pregunta puente. ¿Cómo será la pregunta puente? Entonces, como vimos en el caso de Sach, una de las maneras posibles de encontrar el trauma subyacente es formular una pregunta puente. La pregunta puente puede hacer aparecer el miembro de la familia del que hemos heredado nuestra frase nuclear. Como nuestra frase nuclear puede proceder de una generación pasada, localizar a su legítimo propietario puede darnos la paz y la comprensión, no solo a nosotros, sino también a nuestros hijos. En el caso de Sach, la pregunta puente, ¿qué miembro de tu familia cometió un crimen sin recibir el castigo correspondiente? Nos condujo hasta el abuelo de Sach, que había hecho daño a muchas personas, siendo alto funcionario del régimen de Mussolini. Bien podemos figurarnos que los familiares de Sach no hablaban casi nunca o nunca de lo que había hecho el abuelo durante la guerra. Por expresarlo de una manera sencilla, una pregunta puente es una pregunta con la que se relaciona el presente con el pasado.
Si excavas los sentimientos del mayor de tus miedos, puedes llegar hasta la persona de tu sistema familiar que tuvo motivos para sentir eso mismo que tú sientes. Por ejemplo, si el mayor de tus miedos es que puedes hacer daño a un niño, pon ese miedo en forma de pregunta. Piensa en todas las combinaciones relevantes que podrían expresarse en forma de pregunta. El miedo. El miedo dice, podría hacer daño a un niño. Posibles preguntas puente. ¿Qué miembro de tu sistema familiar podría haberse culpado a sí mismo de haber hecho daño a un niño o de no haber velado por su seguridad? ¿Quién podría considerarse a sí mismo culpable de la muerte de un niño? ¿Quién podría sentirse culpable de haber realizado actos o de haber tomado decisiones que hicieron daño a un niño? ¿Qué niño de tu sistema familiar sufrió daños, abandono o malos tratos o fue entregado en adopción? Es posible que una o varias de estas preguntas te conduzcan hasta el origen de tu miedo, pero no siempre puede ser fácil acceder a ese origen. Muchos padres y abuelos guardan una reserva absoluta sobre el pasado familiar, y así se puede perder para siempre una información valiosa. Cuando las personas sufren mucho, suelen intentar rehuir su dolor emocional para distanciarse de él. Creen que de este modo se están protegiendo a sí mismos y a sus hijos. Mm. Pero el hecho de no atender el dolor tiene el efecto de hacerlo más profundo. Esto es importante. El hecho de no atender el dolor tiene el efecto de hacerse más profundo, de convertirse en sufrimiento. Súper. Lo que se oculta a la vista suele crecer en intensidad. Guardar silencio sobre un dolor familiar no suele ser una tragedia eficaz para curarlo. O guardar silencio sobre un dolor familiar no suele ser una estrategia eficaz para curarlo. Ese sufrimiento volverá a salir a relucir en épocas posteriores y en muchos casos se manifestará en los miedos o en los síntomas de otra generación. Podrás completar tu mapa del lenguaje nuclear aunque no consigas descubrir lo que pasó en tu familia. Tu frase nuclear te apuntará hacia el trauma nuclear familiar. Tu pregunta puente te servirá para atar los cabos, aunque los detalles concretos sean imprecisos o falten. Mm. El caso de Lisa. Mm. La propia Lisa se consideraba a sí misma una madre sobreprotectora. La aterrorizaba la idea de que pasara algo terrible a alguno de sus hijos, a los que no perdía de vista nunca. Aunque nunca había pasado nada malo de importancia a ninguno de los tres hijos de Lisa, a esta la acosaba la frase nuclear, mi hijo morirá. Lisa no sabía gran cosa de su familia, pero, dejándose guiar por el miedo de su frase nuclear, formuló las siguientes preguntas puentes. ¿A qué miembro de la familia se le murió un hijo o hija? ¿Qué miembro de la familia no pudo cuidar de la seguridad de su hijo o hija? La única información que poseía Lisa era que sus abuelos habían llegado a los Estados Unidos como emigrantes procedentes de los Cárpatos de Ucrania. Mm. Los abuelos habían emigrado huyendo del hambre y de la miseria y no hablaban nunca de las penalidades que habían padecido. Sus hijos sabían que no debían preguntarles nada al respecto. La madre de Lisa era la menor de estos hijos y fue la única que nació en los Estados Unidos. Aunque la madre de Lisa no conocía todos los detalles, sospechaba que alguno de los hijos no sobrevivieron al viaje. El mero hecho de sacar a la luz estos datos permitió a Lisa entender mejor el miedo que portaba. Reconoció que lo más probable era que la frase mi hijo morirá perteneciera a sus abuelos. Al establecer esta relación, su miedo perdió intensidad inmediatamente. Lisa fue capaz de preocuparse menos por sus hijos y disfrutar más de ellos. Cuando formules tus preguntas puente, puede que tengas que afrontar un hecho traumático de tu familia que no ha llegado a resolverse del todo. Podrías encontrarte cara a cara con miembros de tu familia que sufrieron muchísimo. Es posible
que tú estés cargando con sus efectos colaterales. ¡Wow! Súper bello, muy bello. Y les voy a dejar entonces una tarea. La pregunta puente es un medio para descubrir los traumas no resueltos de tu familia. Otro medio para ello es el árbol genealógico, lo vamos a trabajar en la próxima sesión. Entonces vas a identificar preguntas puente a partir de tu frase nuclear. ¿Cómo va a ser esto? Vas a buscar la frase nuclear que trabajamos, que llegamos a lo más profundo. Entonces dice, me siento inútil, yo soy un inútil, me abandonaron. Y vas a hacer preguntas, la mayor cantidad de preguntas que salgan, que te nazcan, para llegar a esta información, como lo acaban de hacer con el caso de Sash y de Lisa. Entonces, por ejemplo, me siento inútil. ¿Quién fue el hombre o la mujer de la familia que no trabajaba? Alguno, no sé, quizá tenía una depresión profunda y dormía muchas horas y se sentía inútil. O alguno tuvo un accidente y quedó cuadrapléjico y se sentía inútil. Por ejemplo, el tema del abandono. Alguno fue adoptado o alguno fue dado en adopción. Alguno, qué sé yo, perdió sus padres murieron en primera infancia, cuando estaba pequeño. Y vas a poner esas preguntas. Las preguntas que quizá tú le harías a otro, ¿no? Como, sí, él tiene esta frase, entonces las preguntas que yo le haría para desenterrar el trauma serían esta y esta. Puedes llevarte a conquistar unas 3 o 4 preguntas y las vas a atesorar en tu cuaderno de notas. Si tú vienes llegando y aún no has hecho el ejercicio de la frase nuclear, de los descriptores y demás, puedes irte hacia los capítulos anteriores, que allí está descrito cómo hacer este ejercicio. Y atesoras las preguntas, las conservas y las trabajaremos más adelante. Eso por hoy. Gracias, gracias, gracias por darnos esta oportunidad, por permitirnos a nosotros estirarnos, salir de la excusa, de la queja, hacer lo que hay que hacer en el día que hay que hacerlo. Estirarnos un poquito nos da más vida, nos entrega un gran propósito, nos apoya a hacer inspiración. Gracias, gracias, gracias y hasta pronto.